¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos en una nueva lectura del segundo tomo del libro de Maurice Nicoll, Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Nos quedamos en la página 111, Comentarios sobre la voluntad. Hablaremos ahora de lo que el trabajo enseña sobre la voluntad. Dice que la voluntad que tenemos es la resultante de todos nuestros deseos. También que cada yo tiene su propia voluntad. Con el fin de cumplir nuestro propósito se requiere voluntad. Supongamos que una persona se hace el propósito de no andar deprisa u otra pequeñez del mismo orden. Por un breve tiempo logra cumplir su propósito, pero en el momento después se apresura como lo hacía antes y durante semanas olvida lo que había resuelto hacer. O, digamos, una persona se hace el propósito de poner buen semblante y lo cumple durante un tiempo. Luego se sirve la cena y su rostro toma su acostumbrada expresión. ¿Cómo podemos aumentar la voluntad? Tomemos el ejemplo de la persona que se hace un propósito mucho más importante que el que hemos mencionado antes. Desea no identificarse más con una peculiar emoción negativa que siempre se repite. Una manera de cumplirlo es reflexionar sobre lo que significa aquí la consideración externa y luego practicarla refiriéndose a la fuente del estado negativo. El amor de sí, empero, no desea entregarse a la consideración externa. No le importa a la gente que está en condiciones mucho peores que las nuestras y por eso siente que es justo ser negativo cuando así le place. Nada es más fácil que soportar que la desdicha. Nada es más fácil de soportar que la desdicha de los otros. Voy a volver a leer esto, amigos. Nada es más fácil de soportar que la desdicha de los otros. Uno de los votos que se hacía en las escuelas budistas primitivas era el de tener compasión de los otros. Es curioso reflexionar sobre la conexión que existe entre la consideración externa y el aumento de voluntad. Quiero decir, es curioso ver de qué depende la voluntad real. Pero evidentemente la voluntad real no es la obstinación. Voy a volver a leer esto, amigos. Pero evidentemente la voluntad real no es la obstinación. La gente imagina que voluntad significa salirse con la suya. Empero, esto no es así. Pero no hablaré más sobre este aspecto del desarrollo de la voluntad porque el trabajo mismo les hará ver dónde está la conexión. Es inútil oír sin experimentar, escuchar y no practicar. De hecho, el que nos digan algo impide la experiencia. Si se le dice algo sobre sí mismo a un hombre que aún está lejos de experimentar por sí mismo, es solo ponerle trabas. Dice, me han dicho que soy negativo. O, me han dicho que soy codicioso. El trabajo obra sobre el ser con arreglo a nuestra comprensión, a nuestro nivel. Nada puede ocupar el lugar de la comprensión. Voy a volver a leer, amigos. Nada puede ocupar el lugar de la comprensión. Que le digan algo a uno no es la misma cosa que verlo. A lo largo del día, nuestros buenos amigos nos dicen muchas cosas. Ahora bien, cuando la gente concuerda con nosotros, nos sentimos reforzados en nuestra voluntad ordinaria y viceversa. Si decidimos hacer algo y la gente nos aprueba o nos elogia, nos sentimos con más fuerza. Pero si la gente nos desaprueba,
Nos sentimos privados de energía. Aquí está el punto decisivo. Desde luego, toda clase de complicadas reacciones personales tienen lugar bajo tales circunstancias, pero rara vez nos hacemos un propósito o tomamos una decisión que no dependa hasta cierto punto del apoyo de una persona o acaso del público, de la prensa, etc. Este es el propósito que se hace público. Una decisión, un propósito que se hace en la soledad, parece irreal, delgado, carente de color, falto de interés. Esto significa que por lo general hacemos las cosas con alguna ambición de ser vistos por los hombres. No damos nuestras limosnas en secreto. Vale la pena hacer un propósito y pensar en la voluntad real y su calidad y sabor mientras se leen los versículos iniciales del capítulo 6 de Mateo. Aquí hay palabras muy profundas sobre el propósito equivocado y la voluntad. La voluntad que proviene de la falsa personalidad, empero, es muy interesante de estudiar. Fracasa, desde luego, aunque esto no quiere decir que es por completo equivocada, pero carece de suelo, no tiene profundidad. A medida que un propósito logra mayor profundidad, cambia, se vuelve más esencial. Se convierte en propósito sin palabras. Una cosa muda es el rumbo que ha de llevarnos al lugar propuesto con más eficacia que una frase. Sin embargo, debe iniciarse con alguna clase de frase, alguna palabra de mando, alguna formulación. En una oportunidad tuve una conversación con el señor Ouspensky acerca de la voluntad en el sentido del trabajo. Le dije que lo que llamamos voluntad cambia de un momento para otro, y que esto se debía a las distintas voluntades de los diferentes yoes, de modo que todo lo que hacemos es, en resumidas cuentas, la resultante de todos los deseos de esos diferentes yoes. Sí, dijo, pero la gente debe verlo primero. La gente no lo comprende, siente que tiene voluntad. Le pregunté, ¿cabe la posibilidad de describir a qué se asemeja la voluntad real? Me dijo, es como si se viera de repente la solución de un problema de matemáticas. Esta respuesta me hizo discernir algunas cosas que no había comprendido. Por lo general asociamos el concepto de voluntad con una mandíbula prominente, una resolución empecinada. Esta es una manera negativa de ver la voluntad. La idea de que la voluntad es algo positivo tiene mucho valor para el trabajo personal. Por lo común, pensamos en la voluntad como en algo negativo porque la concebimos tan solo como una cosa que se ha de ejercer contra otra cosa. Por ejemplo, decimos a menudo que nos resistiremos a tal cosa o que no haremos tal cosa. Tendemos a asociar la voluntad con una resistencia contra algo, con unos frenos que detienen algo. Esta es una idea negativa de la voluntad y ocupa su propio lugar. Pero verán que el señor Ouspensky se refiere a la diferente idea de voluntad. Es algo que encuentra las soluciones exactas. Une a las cosas divididas, las arregla en su orden correcto y de este modo crea algo nuevo. Contiene la idea de nuevas posibilidades. No es una mera contradicción, una mera negación, una mera detención de todo, sino el alcanzar una nueva combinación o un nuevo logro. Tiene que ver con la certeza de que es posible una solución y con cierta clase de paciencia activa hacia la situación no resuelta al presente. Voy a volver a leer esto, amigos. Y con una clase de paciencia activa hacia la situación no resuelta al presente, en la cual no se ve aún la próxima conexión. Digo una cierta clase de paciencia activa porque esta no tiene nada que ver con la resignación.
Muchas veces el señor Ouspensky solía decirnos cuando nos hallábamos en dificultades: el trabajo va a encontrar el camino. Esta es la paciencia que se requiere. Muy a menudo nos sentimos desconcertados, en especial después de un choque. Nos parece que todo está desparramado en trocitos, sin relación alguna, particularmente cuando estuvimos largo tiempo adormecidos y solo trabajando en la imaginación. Ahora hemos perdido nuestro rumbo en el trabajo. Las cosas pueden en verdad desbaratarse. ¿Qué significa la voluntad en tal caso? Un matemático que tiene en sus manos una cantidad de hechos y no puede ver cómo ponerlos en relación unos con otros para llegar a una solución, está en la misma situación. Supongamos, empero, que es activamente paciente. Godriev dijo una vez que la paciencia es la madre de la voluntad. Hay una solución, hay una posibilidad. La confianza de un matemático se funda en el sentimiento de que es posible expresar en términos de fórmulas matemáticas las relaciones existentes entre las cosas físicas, que eventualmente encontrará alguna solución al conjunto de observaciones diseminadas. Ocurre lo mismo con el trabajo. Se puede encontrar un significado a cada situación. Cosas aparentemente dispares pueden ser llevadas a una unidad de significado. Es algo semejante a preguntar y esperar. Ahora bien, el cambio de significado es, en resumidas cuentas, el cambio del significado antes dominante. De modo que es posible conectar la idea positiva de voluntad con el logro de un nuevo significado, y no meramente con la negación y la privación. Cuando el matemático de súbito ve la solución, ve un nuevo significado. A esto el señor Ouspensky comparaba la voluntad. Cuando nos damos cuenta de que la voluntad es deleite antes que privación, empezamos a entender cuál es el significado del propósito, algo que merece lograrse. Primero, es preciso hacerse un propósito que no sea negativo. De otro modo, no comprenderemos lo que es el propósito. Se ha dicho muchas veces en la enseñanza del trabajo que las cosas negativas solo dan origen a cosas negativas. Nuestro jardín negativo nos gusta mucho y cosechamos y volvemos a plantar las semillas y bulbos con el mayor cuidado. Tiene muy mala atmósfera y adquirimos muchas enfermedades mientras lo recorremos. El centro de gravedad de la voluntad está en el centro emocional, el centro que el trabajo se propone despertar y que funciona pésimamente tal como somos ahora. Tracemos una vez más la casa de 3 pisos del hombre y anotemos en cada piso la función que le corresponde. Tenemos un diagrama que dice intelectual, conciencia, emocional, voluntad, instintivo, motor, atención. Hemos hablado recientemente de los nuevos significados y las nuevas emociones. La voluntad está casi siempre en relación con el centro emocional. La voluntad tiene su origen en el desarrollo de este centro. Para retornar a lo que dije antes, nuestro concepto ordinario de voluntad es una mandíbula prominente. En realidad es una nueva emoción, un nuevo discernimiento muy tranquilo y sin violencia. Hablando en términos relativos, tener una nueva voluntad es cualquier situación familiar, es tener una nueva emoción que penetra en esa situación familiar. Voy a volver a leer. Hablando en términos relativos, tener una nueva voluntad en cualquier situación familiar es tener una nueva emoción que penetra en esa situación familiar. Quiero decir que esta es una de las maneras que permiten pensar sobre la voluntad. Tiene muchas facetas. Además, como se dijo,
es más bien una unidad de cosas que una desunión, más bien una síntesis que un análisis. La próxima idea sobre la voluntad real, de la que ya nos hemos ocupado, es que esta es infinitamente flexible. Voy a volver a leer, amigos. La próxima idea sobre la voluntad real, de la que ya hemos hablado antes, es que esta es infinitamente flexible. Si se vive en el plano casual de vida, el nivel de causa en el pasado y de efecto en el futuro, se tendrá la clase de vida que deriva del pasado. ¿Por qué? Porque en el tiempo la causa siempre parece estar en el pasado. Sin embargo, las causas pueden estar en el futuro. Esta es una idea asombrosa y extraña. Todo lo que se constituye en sí mismo por medio del trabajo llega a ser una causa transformante en el futuro. Vivir mecánicamente en el nivel de causa y efecto es una cosa que tenemos que observar para poder conocerla. Aquí, nada puede suceder a menos que el pasado dé origen al efecto mecánico en el futuro. Es preciso conocer cabalmente este aspecto de la vida, este posible punto de vista. Hasta la ciencia, que se funda en el estudio de la causa y el efecto, ha llegado a un punto en que dice que las cosas no están determinadas, sino que son casuales. Casual no es causal. Considerar que la propia vida es sólo causal no es aprender la idea de que todos pueden recibir nuevas influencias casuales por medio del recuerdo de sí. De otro modo, solo existiría la verdad y no la misericordia. Esta idea está expresada en la literatura religiosa como la remisión de los pecados. Pero si se siente que no hay otra cosa que la causa y el efecto, es en realidad imposible transformar la vida. Toda transformación depende de la idea de que se puede estar bajo una serie u otra de influencias, y el rayo de creación puede estar bajo una serie u otra de influencias. Y el rayo de creación nos enseña que hay muchos órdenes de influencias. Ahora bien, la voluntad es una cuestión de nuevas emociones, pensamientos y sentimientos, y su calidad depende de la forma en que son transmitidos, en que son oídos. Es posible ver todo a una nueva luz, y entonces toda la serie de causa y efecto en la vida toma una nueva significación. Toda la serie. Pero si se cree en la vida, es tal como se la ve. Entonces, las nuevas orientaciones no se dan a conocer. Esta es una de las principales enseñanzas de los evangelios. ¿Acaso no se habla repetidas veces del perdón de los pecados? De perdonar al prójimo, etc. ¿Y por qué? Es preciso darse cuenta de que en un plano, en un nivel de vida, solo puede haber causa y efecto mecánicos. El nivel de causa y efecto que le pertenece. Pero los evangelios y este trabajo nos enseñan que, si se hace el trabajo, hay una línea de causa y efecto totalmente diferente. Y una fuerza transformadora penetra en la propia existencia. Proseguiré hablando luego de lo que significa la voluntad en el sentido de trabajo. Comprenderán que es un tema de la mayor importancia, pero todo depende de estar bajo influencias superiores a sí mismo. La voluntad no es empecinamiento. Basta leer los evangelios y lo que Cristo dice de la tentación. ¿A qué voluntad obedecía? Seguir voluntariamente el trabajo es una frase fácil. Comprender lo que significa es otra cuestión. Recuerdo que el señor Ouspensky dijo una vez que antes de tener voluntad es preciso sentir la propia nadidad. O sea, la nadidad de los propósitos personales y de los propósitos debidos a la vanidad. Se le preguntó, ¿cómo puede sentir usted su propia nadidad? Replicó,
además de muchas otras cosas, existe una manera: gustar de lo que disgusta. ¿No es extraño acaso que la voluntad real dependa de seguir un rumbo que no tiene nada que ver con los propios deseos? Aquí termina este comentario, amigos, y nos vamos a quedar en la página 116, otro comentario sobre la voluntad. Pues sí, amigos, esto es bien interesante y nuevamente bien fuerte, ¿no? Porque como decíamos en anteriores comentarios, este trabajo va en contra de nosotros mismos. Entonces yo aquí, como repito a la raya de estos comentarios, lo que yo pienso humildemente, que puedo estar completamente equivocada, es que un poquito, si la voluntad real viene a estar estar en contra de nuestra propia voluntad, digamos, ególatra, es habituarse a ir en contra de lo que tenemos por costumbre hacer o decir. Entonces es totalmente un cambio de voluntad, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una voluntad ególatra de, no sé, a lo mejor de darme un gusto y de decir, a ver, yo ya tengo 3 zapatos negros, pero pues tengo la posibilidad, me voy a comprar otros zapatos negros. ¿Por qué? Porque quiero, porque es mi santa voluntad. Entonces, si yo me analizo, estoy haciendo una compra compulsiva, 1, 2. Estoy haciendo una compra voluntariosa por darme una satisfacción, por demostrarme a mí misma que puedo y que me puedo comprar otro par de zapatos negros, a pesar de que ya tengo otros. Ahora, es un ejemplo muy vano si ustedes quieren, ¿no? Si quiero empezar a trabajar y yo estoy en la tienda tentada a aplicar mi voluntad, que es parte del amor de sí, como ya vimos en estos capítulos, y ahí estoy a punto de comprarme los zapatos negros porque puedo comprarme los zapatos negros, y pienso un poquito en aplicar lo que va en contra de ese instinto de voluntad, ¿no? Que es salirme con la mía, lo que nosotros pensamos que es la voluntad. ¿Cuál sería entonces ahí la voluntad real? Una voluntad que hasta como ejercicio yo me impusiera a hacerla. O sea, todo lo contrario a lo que yo normalmente hago. Y entonces digo, no. Ahora mi voluntad, mi otra voluntad, es no comprarme otros zapatos negros, que ya tengo zapatos negros, que todavía no están tan maltratados, que les puedo seguir dando uso. ¿Y por qué me voy a comprar otros zapatos negros? No los voy a comprar. Y seguirme de largo. Y en un momento dado, como dicen aquí, cuando el matemático encuentra la solución perfecta, sentir una satisfacción. Sentir una satisfacción de que hice algo completamente contrario a lo que suelo hacer. Y que en un sentido, digamos, más profundo, es algo que me va a favorecer. Que no nada más es comprarme las cosas por engreimiento o por vanidad o porque puedo hacerlo. Yo me voy a demostrar a mí misma y al mundo que puedo tener 4, 5, 6, 7 pares de zapatos negros. ¿Cómo ven? Entonces, entrar dentro de una concientización, decir, ya tengo estos zapatos, les voy a dar uso, los voy a usar con mucho cariño y ahorita no me voy a comprar ningún otro par de zapatos. No los necesito. Entonces hay una satisfacción. Claro que este es un ejemplo muy vano, ¿no? Pero es un poquito ir aplicando a cuando nos queremos salir con la nuestra, a cuando queremos hacer sentir a la otra persona que vamos a hacer nuestra santa voluntad porque podemos y porque queremos. Y porque, a ver,
A ver si me lo puedes impedir. Entonces, reflexionar un poco con qué propósito estamos haciendo las cosas, si es bajo el amor de sí, y aplicar una nueva voluntad. Una voluntad de ser más conscientes, de por un momento dado, en otro tipo de situaciones, pensar más en cómo se siente la otra persona, en por qué la otra persona está diciendo eso, en ponernos en sus zapatos, en comprenderla, en pensar, en ese momento no resolver nada, poder tener un momento de paciencia, como dicen en este capítulo, la paciencia, la madre de la voluntad. Qué difícil. Uno necesariamente quiere ser impulsivo para resolver las cosas. Entonces, aplicar ese tipo de voluntad, empezando por tener paciencia, empezando por tener un poquito más de serenidad. Y a lo mejor ir en contra de lo que usualmente hacemos, hasta como ejercicio, a ver qué pasa. Y a lo mejor nos vamos a sentir bien. De no entre comillas, salirnos con la nuestra, sino sí salirnos con la nuestra, pero de la otra nueva voluntad, de la otra nueva voluntad que vamos a empezar a fabricar dentro de nosotros mismos, que vamos a empezar a dejar crecer, una nueva voluntad más consciente, una nueva voluntad más incluyente, una nueva voluntad más bondadosa, para con nosotros mismos y para, perdón, disculpen, y para con los demás. Ay, perdón, ¿traes de agua? Oh. Bueno, por un momento se me fue la saliva por otro lado. Esa fue la voluntad de la saliva, ¿ya ven? Esa vez tiene su propia voluntad. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarme y nos encontramos aquí en el próximo comentario.